Buenas noches, Rafa. Me llamo Lucía y escribo desde una mesa de cocina que todavía huele a manzanilla y cera de vela. Si te ayuda, baja la luz y respira conmigo. 4, 6, 8. No prometo respuestas, prometo compañía. Lo que voy a contarte comenzó en un cuarto de hospital donde el aire estaba limpio. Y sin embargo, todo olía a despedida. Mi abuela, Teresa, tenía los ojos más claros que el amanecer de invierno. Esa tarde estaban quietos, como si miraran una ventana abierta que yo no alcanzaba a ver. Sostuve su mano, la piel fina, los nudillos fríos, mientras mi madre murmuraba el Salmo 91 en voz baja. Afuera, la lluvia hacía un dibujo constante en el vidrio. La máquina marcaba una respiración desigual, como un paso que tropieza y vuelve a levantarse. Fue entonces cuando mi abuela me llamó con un gesto mínimo. Acerqué la silla. Sentí el perfume viejo de lavanda que siempre la acompañaba, mezclado con el cloro del pasillo, y un miedo que preferí nombrar como cansancio. Lucía, dijo, con esa voz que hacía temblar mis certezas, cuando me vaya, no dejes la casa sola. Hay algo que aún espera. Quise sonreír. Quise decirle que descansara, que yo me encargaría, que su casa seguiría oliendo a pan los domingos. Pero la frase, hay algo que aún espera, me pinchó como una espina. La enfermera entró a revisar los sueros. Mi madre siguió rezando, y yo, en un acto de orgullo torpe, apreté los labios. No le creí. Pensé que era la fiebre, que eran recuerdos viejos confundidos con el presente. Abuela, respondí, no te preocupes por nada, todo está en paz. Mentí por suavidad, o por miedo a abrir la puerta que ella señalaba. Esa noche, cuando dieron las 9, pedí quedarme sola un momento. Saqué de su bolso el rosario de cuentas de madera, gastadas, tibias de tantas oraciones, y lo puse en su mano. Teresa cerró los dedos como quien guarda una llave. Debajo del aparador, murmuró entonces, donde la madera suena hueca, serás tú. Me quedé inmóvil. La máquina marcó un ritmo que no supe traducir. Había, en su mirada, una prisa serena, como si lo que faltaba no fuera tiempo, sino valor. Volví a casa al amanecer. La lluvia había parado, pero el asfalto seguía oliendo a madrugada. Abrí la puerta con el mismo chirrido de siempre, y me golpeó la mezcla de café viejo, eucalipto y polvo de libros. Hay lugares que guardan voces incluso sin paredes. La sala de mi abuela era uno. El crucifijo encima del sofá parecía inclinarse apenas. Encendí la radio para ahuyentar el silencio, pero la apagué de inmediato. El sonido quebraba una densidad que no quería espantar. Caminé hasta el aparador de madera oscura, el que sostuvo fotos, cartas y una jarra de flores sin agua durante meses. Golpeé con los nudillos, hueco. Pasé la mano por debajo y sentí una línea a contraveta, como una grieta deliberada. No abrí. Ahí fue donde no le creí del todo. Tal vez por la superstición al revés, la que te hace negarte a mirar justo donde la sombra señala. Me fui a la cocina y me preparé un té. A los 3 minutos, cuando el agua apenas había dejado de hervir, un plato en la alacena vibró con un tintineo leve. No fue un golpe, no fue un estrépito, fue un retoque de campana mínima, como si alguien marcara mi nombre desde un rincón. Me puse el té entre las manos y recité en voz baja, por costumbre, una parte del Salmo. Con tus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. El vapor empañó mis lentes. Me prometí descansar un poco, y entonces, sí, buscar el secreto bajo el aparador. No lo hice. Dejé la taza medio llena y me senté en el sofá. El reloj marcó las 3 de la mañana en un parpadeo. No sé cómo se me fue la tarde entera. Afuera volvieron los primeros insectos. Un rumor de lluvia se preparó en el cielo. Cerré los ojos un instante. Oí la llave en la puerta. Abrí. No había nadie. Solo el olor nítido de lavanda, reciente, como si alguien acabara de pasar por el corredor y no quisiera asustarme, apenas recordarme. No dormí esa noche. Me quedé observando la pared donde la luz del farol formaba un triángulo que subía y bajaba con cada movimiento del viento. Era como si la casa respirara conmigo. Cuando el reloj marcó las 4:20,
escuché un sonido suave, el mismo que mi abuela hacía al arrastrar sus pantuflas sobre el suelo de cerámica. Me levanté despacio, sin encender las luces. En cada paso, el aire parecía volverse más espeso, como si el polvo se pegara a la piel. El pasillo conducía directo al cuarto donde ella dormía. La puerta estaba entreabierta. Sentí la necesidad absurda de pedir permiso antes de entrar, como cuando era niña. «Abuela», susurré, sin esperar respuesta. El cuarto olía exactamente igual que el día del velorio, a flores blancas y madera vieja. Me acerqué a la cómoda, donde aún quedaban sus pañuelos doblados. En el espejo, mi reflejo parecía ajeno, más pálido. Y justo cuando iba a girar, lo oí, un golpecito rítmico, 3 veces, debajo del aparador. Me agaché. La madera tenía una línea más clara, casi invisible, como si alguien hubiera pasado una cuchilla hace muchos años. Presioné con los dedos y, para mi sorpresa, cedió. Detrás de la tabla, envuelto en un pañuelo de lino amarillento, había un sobre cerrado con mi nombre escrito en tinta azul. Lucía. Nada más. No lo abrí de inmediato. Me quedé mirándolo largo rato, sintiendo el temblor que empieza en el pecho y no llega a los labios. Fui hasta la cocina, encendí la lámpara pequeña y lo coloqué sobre la mesa. La tinta estaba apenas corrida por el tiempo, pero el trazo era firme, reconocible. Era su letra. Respiré profundo. Conté 4, 6, 8. Lo abrí. Dentro había 2 cosas. Una carta y una pequeña llave oxidada atada con hilo rojo. La carta decía: «Si lees esto, es que no me escuchaste a tiempo, y está bien. Hay cosas que solo comprendemos cuando el silencio ya nos rodea. No te asustes, hija. La casa guarda un recuerdo, no un alma perdida. Abre el arcón de la habitación de arriba. Lo que encuentres pertenece a todos, pero debes ser tú quien lo mire primero». Firmaba con una cruz pequeña y la palabra abuela. Sentí un frío recorrerme la espalda, pero no de miedo. Era la sensación de una presencia que, por primera vez, no me dolía. Miré la llave, tratando de recordar qué arcón mencionaba. En la habitación de arriba, la que siempre permanecía cerrada desde que mi abuelo murió, había un cofre antiguo. De niña lo había visto solo una vez. Verde oscuro, con un candado torcido y una esquina rota. Subí las escaleras. Cada peldaño crujía como si se quejara de mi demora. Al llegar al pasillo, la penumbra era total. Abrí la ventana para dejar pasar la luz del amanecer, pero lo que entró fue una brisa helada, acompañada de ese aroma de lavanda que me hizo cerrar los ojos. «Si eres tú, acompáñame», dije, apenas audiblemente. El arcón estaba donde lo recordaba, cubierto por una manta de lana. La llave encajó al primer intento. Giró con un clic que pareció resonar por toda la casa. Al levantar la tapa, el aire del interior salió tibio, con un olor a papel guardado y perfume antiguo. Dentro había una Biblia, un rosario de metal y una caja de madera más pequeña. En la tapa, un nombre grabado, Isabel. No era el de mi abuela. Esa fue la primera vez que sentí que la casa estaba intentando decir algo que no era exactamente suyo. La caja con el nombre de Isabel tenía la tapa agrietada por los años. La sostuve entre las manos y, por un momento, dudé si debía abrirla. No conocía a ninguna Isabel en la familia, o al menos eso creía. Al tocarla, noté que la madera estaba más caliente de lo normal, como si hubiera absorbido el calor de una mano reciente. El silencio de la casa se volvió tan espeso que podía oír mi propia respiración. La abrí despacio. Dentro había un manojo de cartas atadas con una cinta gris y un retrato en sepia. En la fotografía, mi abuela Teresa aparecía joven, tal vez de 20 años, al lado de una mujer de cabello oscuro y expresión triste. En el reverso, una fecha, 1954, y una frase en caligrafía delicada: «Para cuando la promesa pese demasiado». Me senté en el suelo con las cartas extendidas ante mí. La primera estaba firmada por esa misma Isabel. Decía que había vivido en esa casa antes de que mi abuelo la comprara, que había dejado algo escondido en el corazón de la madera, y que Teresa había prometido cuidar de ello hasta que alguien digno lo encontrara. Había algo profundamente humano en esas líneas, una mezcla de ternura y culpa. No era una historia de fantasmas.
Era una historia de deuda. Leí una tras otra, mientras la luz del amanecer entraba lenta, tiñendo el cuarto de dorado. Las cartas hablaban de una niña que murió joven, de una promesa hecha en un momento de desesperación y de una reliquia guardada para mantener su alma en calma. Al llegar a la última, la tinta se interrumpía en mitad de una frase. Si un día la oyes caminar, no huyas, porque solo busca. Y el papel terminaba ahí, rasgado, como si alguien lo hubiera detenido a propósito. La sensación de estar leyendo algo que no debía me atravesó. No por miedo, sino por respeto. Cerré la caja y la sostuve contra el pecho. Fue entonces cuando el suelo bajo mis pies crujió, 3 veces, en el mismo ritmo que había oído bajo el aparador. Miré hacia abajo, y entre las grietas del parquet se filtraba un hilo de luz, débil, dorado. Me arrodillé, y al acercar el rostro sentí un olor a cera encendida. Fui hasta la pared y bajé al sótano, un espacio pequeño que mi abuela casi nunca usaba. Allí, en una esquina, había una vela recién apagada, el humo aún torciéndose en el aire. No había nadie. Pero sobre la mesa de herramientas, alguien había colocado un pequeño crucifijo de metal, el mismo que solía estar en el dormitorio de Teresa. No entendí cómo había llegado ahí. Lo tomé entre los dedos, y en ese momento, sin viento ni movimiento visible, la puerta del sótano se cerró sola, con un golpe suave, casi respetuoso. La oscuridad me rodeó, pero no me asusté. Sentí que, de alguna manera, no estaba siendo encerrada, sino contenida, que la casa quería que me quedara allí un instante para escuchar. Fue entonces cuando oí una voz. No era un murmullo ni un eco. Era un pensamiento que no venía de mí, claro y sereno. Lucía, cumple lo que no prometiste. Me quedé inmóvil, con el crucifijo aún entre los dedos. Esa frase, cumple lo que no prometiste, se repitió dentro de mí, no como una orden, sino como un eco que pedía ser entendido. El aire del sótano estaba quieto, tibio. En el silencio podía escuchar el lento goteo de una tubería, un compás que marcaba el tiempo con paciencia. Sentí que si hablaba en voz alta, rompería algo que no debía romper. Así que solo respiré, despacio, tratando de que el temblor no me ganara. Encendí una de las velas que quedaban sobre la mesa. La llama tardó en prender, y cuando por fin lo hizo, iluminó la pared del fondo. Allí, el yeso estaba cuarteado y se distinguía un rectángulo más pálido, como si alguna vez hubiera habido un cuadro colgado. Al acercarme, noté que el borde inferior cedía un poco al tacto. Golpeé con los nudillos y sonó hueco. La casa entera parecía contener la respiración conmigo. Empujé con cuidado y una porción de la pared se movió, revelando un hueco estrecho. Dentro había una caja de lata, oxidada, con el mismo hilo rojo que había atado la llave de mi abuela. La saqué despacio. El metal estaba frío, y al abrirla sentí un olor a tierra húmeda y algo dulzón, casi floral. Dentro, envuelta en un pañuelo raído, había una medalla con la imagen de la Virgen del Carmen y una hoja doblada muchas veces. El papel estaba amarillento y casi deshecho. Al desplegarlo, reconocí la letra de mi abuela. Prometí cuidar su descanso, pero el descanso no llega mientras alguien guarde silencio. No es maldición, es deuda. Cuando tú leas esto, abre las ventanas, reza por ella y deja la casa respirar. Solo entonces podremos descansar las dos. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si llorar o rezar. Tomé la medalla y la apreté en la palma hasta sentir el metal hundirse en la piel. Subí las escaleras sin mirar atrás, guiada por la luz vacilante de la vela. Al llegar a la planta baja, el aire era distinto. Las cortinas se movían, aunque las ventanas seguían cerradas. Fui hasta ellas y, una por una, las abrí. La brisa de la madrugada entró como un alivio. En ese instante, un rumor se elevó desde el suelo, como un suspiro prolongado. No sé cómo explicarlo, Rafa, pero fue como si la casa entera exhalara después de años conteniendo un secreto. El reloj de la sala marcó las 3:40, el mismo horario en que mi abuela había muerto. Me quedé de pie, con la medalla en la mano, mientras las luces de la calle temblaban tras los vidrios. Y entonces la vi.
No fue una aparición completa, ni una figura nítida. Era una silueta leve, de mujer, recortada por el resplandor que entraba desde la ventana del pasillo. Estaba quieta, como esperando que yo dijera algo. El aroma a lavanda volvió, más intenso, más cálido. «¿Isabel?», pregunté apenas. La figura no se movió, pero la llama de la vela osciló hacia ella, y en ese instante comprendí que no era un reproche lo que habitaba en esa presencia, sino gratitud. El rostro era imposible de distinguir, pero la calma que emanaba de aquella forma era tan nítida que no podía confundirla con miedo. Sentí que algo en mí se ablandaba, como si un nudo viejo, tejido de incredulidad y vergüenza, comenzara a soltarse sin ruido. La silueta se movió apenas, un paso leve hacia el centro de la sala, y el aire cambió de temperatura. Ya no era frío ni tibio, sino la mezcla exacta de ambas cosas, como el clima de las madrugadas en que uno decide seguir despierto solo para escuchar el silencio. No sé cuánto tiempo pasé de pie, observando. Tal vez segundos, tal vez minutos. Cuando pestañeé, la figura ya no estaba, pero en el lugar donde había aparecido, sobre el suelo de madera, quedaba un pequeño hilo rojo, idéntico al que ataba la llave y la caja de lata. Lo recogí. Tenía un nudo en el centro, un nudo apretado, antiguo. Sin pensarlo, lo guardé en el bolsillo de mi bata. Después fui hasta la mesa donde había dejado la Biblia que encontré en el arcón. La abrí al azar, buscando no una respuesta, sino un gesto. Cayó en el Salmo 34, ese que dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Lo leí en voz alta, y mientras pronunciaba las palabras, la vela se apagó sola. No hubo viento, solo oscuridad y una sensación de presencia que ya no necesitaba probar su existencia. Encendí la lámpara del pasillo y decidí volver a la habitación de mi abuela. En su cómoda aún estaba su peine, el frasco de colonia y una foto enmarcada donde aparecía con mi madre y conmigo. Me senté en la cama, sin saber qué hacer con todo lo que acababa de vivir. La casa estaba en silencio absoluto. Ni siquiera los insectos se oían. Y en esa quietud comprendí que lo que ella me había pedido no era cuidar una propiedad ni desenterrar un secreto. Era cumplir un acto de memoria, dar nombre al olvido. Tomé un cuaderno del cajón y empecé a escribir lo que había pasado, como si cada palabra fuera una puerta abierta para que algo o alguien pudiera irse en paz. Mientras escribía, sentí un peso sobre el hombro, leve, cálido, familiar. No giré. No hacía falta. La voz de mi abuela resonó en mi cabeza, clara y dulce, como si estuviera sentada a mi lado. «Ya está, Lucía. Gracias por quedarte». Las lágrimas me llegaron sin aviso. No eran de miedo, ni siquiera de tristeza. Eran la descarga de algo que había esperado mucho tiempo para ser entendido. Me quedé así hasta que amaneció, con la primera luz dorada colándose entre las cortinas. Cuando el sol tocó la medalla sobre la mesa, un destello me obligó a cerrar los ojos, y por un instante juraría haber visto en ese reflejo dos figuras, Teresa e Isabel, una junto a la otra, caminando hacia un fondo blanco que se deshacía en calma. El hilo rojo se soltó solo dentro de mi bolsillo. Cuando abrí los ojos, el silencio de la mañana era diferente. No había peso en el aire. Los pájaros, que antes parecían evitar el tejado, cantaban con naturalidad, y una corriente suave de aire hacía bailar las cortinas, trayendo consigo olor a pan recién hecho de alguna casa vecina. Era como si la casa, después de años conteniendo un secreto, finalmente respirara sin miedo. Me levanté con cierta torpeza. El cuerpo me pesaba como si hubiera estado enferma, pero la mente estaba limpia, despejada. Caminé hasta la cocina y puse a calentar agua. Al abrir la ventana, la luz me cegó por un segundo. Todo parecía más nítido, como si el polvo se hubiera rendido. En la mesa seguía el sobre con la letra de mi abuela, ahora abierto. Me senté frente a él y pasé los dedos por las arrugas del papel. A un lado, la medalla descansaba como un pequeño sol de metal. La tomé entre las manos y recé, sin fórmulas, sin palabras repetidas. Solo agradecí, por la paz, por la oportunidad, por haber escuchado tarde, pero aún a tiempo.
Fue entonces cuando escuché un golpe suave en la puerta principal. 3 toques. Exactos. No eran los de un visitante, ni los de una corriente. Sonaban como un recordatorio. Me acerqué, contuve la respiración y abrí. No había nadie. Pero en el umbral, apoyado contra el marco, había un ramo de lavanda fresca, envuelto con un lazo gris. El mismo color que ataba las cartas de Isabel. No sentí miedo. Lo tomé con cuidado y lo puse sobre el aparador, justo en el hueco donde había encontrado el primer sobre. Me pareció el lugar correcto, como si esa ofrenda invisible completara el ciclo. Cerré los ojos y por un momento juraría haber oído el murmullo de 2 voces mezcladas, rezando juntas el Padre Nuestro. Aquel día no trabajé, ni encendí el teléfono. Pasé horas recorriendo la casa, tocando cada objeto, como si quisiera reconocer en ellos las huellas de quienes ya no estaban. Descubrí cosas pequeñas que antes ignoraba. Una costura reforzada con hilo rojo en las cortinas. Una fotografía olvidada detrás del reloj. Una inscripción diminuta en la parte trasera de la cruz de madera. La promesa se cumple en quien permanece. Por la tarde, me senté en el patio y encendí una vela. El cielo se nubló de repente, pero no llovió. Las nubes se abrieron justo encima de la casa, dejando pasar una franja de luz. La cera empezó a derretirse lentamente, formando una figura que, vista de cerca, parecía una mano abierta. Pensé en mi abuela, en cómo su advertencia había parecido delirio y resultó ser una súplica de amor. Pensé en Isabel, en su voz resguardada entre papeles, en esa necesidad humana de ser recordado, de dejar algo que nos trascienda aunque nadie lo entienda del todo. Y pensé en mí. ¿En cuántas veces alguien me habrá pedido algo desde el miedo o el dolor? Y yo respondí con la misma incredulidad que mostré aquella noche en el hospital. El sol cayó despacio, la llama de la vela titiló, y su humo ascendió formando una línea recta hacia el cielo. En ese momento, supe que la promesa estaba cumplida. Esa noche, la primera después de cumplir la promesa, dormí en la casa sin dejar ninguna luz encendida. Lo hice a propósito. Quería saber si el silencio que me rodeaba era realmente paz o apenas una pausa antes de algo más. Me acosté en la cama de mi abuela, esa que aún conservaba el leve hundimiento de su cuerpo en el colchón. El aire tenía un perfume nuevo, mezcla de madera y lavanda fresca. Cerré los ojos y escuché. Durante un rato solo se oía el reloj del pasillo marcando las horas. Luego, un sonido suave, como de pasos que no pisan el suelo. No abrí los ojos. No me asusté. Era un movimiento lento, rítmico, que venía del corredor. Reconocí ese compás. 3 pasos, pausa, 3 pasos. El mismo que escuchaba cuando ella caminaba con su bata de lino al amanecer, buscando el rosario. Gracias, murmuré, sin saber si hablaba para ella, para Isabel o para mí misma. Los pasos se detuvieron. Después, un leve roce junto a la cama, como si una mano acomodara la manta sobre mis pies. Y una voz, o algo parecido a una voz, me dijo: «Duerme, que ya está». El sueño llegó con una rapidez extraña, profunda. Soñé con el jardín que mi abuela cuidaba al fondo de la casa. Estaba lleno de flores azules que nunca habíamos tenido, y en medio del jardín, un banco de piedra donde 2 mujeres conversaban bajo una luz dorada. No se veían los rostros, pero su risa era clara. Me desperté con una calma que no recordaba desde niña. Al amanecer, bajé al jardín real. El suelo aún estaba húmedo del rocío. En el lugar donde solía crecer el romero, habían brotado 2 pequeñas flores lilas. No eran de ninguna especie que reconociera. Me quedé mirándolas largo rato, con el corazón tranquilo, entendiendo que algunas promesas no se cumplen con palabras, sino con presencia. Durante los días siguientes, la casa siguió en silencio, pero ya no era un silencio pesado, era un silencio vivo, lleno de respiraciones invisibles. Me acostumbré a encender una vela cada noche, no por costumbre, sino por gratitud, y cada vez que la luz temblaba, me parecía oír un susurro breve, algo como «sigue adelante». A veces, por las mañanas, encontraba sobre la mesa cosas que no recordaba haber dejado allí. Una hoja seca en forma de cruz, una hebra de hilo rojo, una semilla pequeña.
Al principio pensé que era mi mente buscando señales, pero después comprendí que no hacía falta explicarlas. Las cosas, cuando se miran con fe, ya son respuestas. Y así, poco a poco, comencé a entender lo que mi abuela quiso decir cuando me pidió que no dejara la casa sola. No hablaba de ladrillos ni de paredes, hablaba de memoria, de permanecer, de sostener el hilo que une lo que fue con lo que aún somos. Con el paso de los días, la sensación de compañía se volvió algo cotidiano, casi imperceptible. Era como si la casa se hubiese acostumbrado a mi respiración y yo a la suya. No sentía miedo ni tristeza, solo una quietud profunda, una forma de presencia que no exigía explicaciones. Una mañana, mientras limpiaba la estantería del salón, encontré un cuaderno que no había visto antes. Estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero al tocarlo sentí que el aire a mi alrededor se detenía. En la tapa, apenas visible, se leía una palabra escrita con lápiz: recuerdos. Lo abrí con cuidado. En las primeras páginas había fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos antiguos y, al fondo, una carta sin firmar. La letra era de mi abuela, pero más temblorosa que en las demás notas. Decía: Isabel me pidió guardar esto hasta que alguien con el corazón libre lo leyera. No era un secreto, era una oración. Si tú estás leyendo, repite en voz alta su nombre, porque las almas también necesitan ser pronunciadas para descansar. Me quedé en silencio, con la vista fija en esa frase. Repetí el nombre despacio. Isabel, Isabel, Isabel. Cada vez que lo decía, la luz del salón parecía hacerse más clara, como si el amanecer volviera a entrar aunque ya fuera media tarde. En ese instante entendí algo que nunca había comprendido del todo. Los muertos no desaparecen cuando se van, sino cuando dejamos de llamarlos por su nombre. Volví a guardar el cuaderno, pero la última página se desprendió y cayó al suelo. Al recogerla, vi que había una oración escrita a mano, una especie de súplica que jamás había escuchado. Que la casa recuerde lo bueno y olvide el dolor. Que la tierra devuelva la calma y el aire no tema pronunciar los nombres que amamos. La leí en voz baja, como si la repitiera por primera vez después de muchos años. Algo en esa oración me hizo llorar sin saber por qué. No era tristeza, era alivio, un alivio que venía de lejos. Tal vez de las dos mujeres que ahora descansaban donde la fe y el silencio se confunden. Esa noche, antes de dormir, dejé la medalla sobre la mesita, junto a una vela nueva. Me prometí no volver a dudar cuando el alma me susurre algo, aunque no lo entienda. Me prometí escuchar antes de explicar, creer antes de negar. Y cuando apagué la luz, sentí en el aire un último rastro de lavanda, tenue, dulce, que se fue disipando poco a poco hasta dejar solo la calma. Fue entonces cuando comprendí que no había heredado una casa, sino una misión: cuidar la memoria para que el amor no se apague. A partir de aquella noche, comencé a escribir cada día una breve nota antes de dormir. No lo hacía por costumbre, sino porque sentía que la casa necesitaba seguir escuchando voces humanas, letras vivas. Escribía cosas sencillas: el clima, el olor del café, algún recuerdo que quisiera compartir con mi abuela. Dejaba el papel en el aparador, justo donde todo había comenzado. Y al amanecer, siempre encontraba la hoja en otro lugar, a veces en el marco de la ventana, otras dentro del libro de oraciones y una vez debajo de mi almohada. No era miedo lo que sentía, sino una sensación profunda de compañía. Cada vez que eso ocurría, me quedaba un rato en silencio, mirando cómo la luz entraba en la casa, con la certeza de que alguien, o algo que alguna vez fue alguien, seguía cuidando de ese espacio. Un domingo, mientras barría el patio, encontré medio enterrada en la tierra una pieza metálica redonda. La lavé bajo la llave del fregadero y descubrí que era una moneda antigua, de 1954, el mismo año que figuraba en la foto de mi abuela con Isabel. En uno de los bordes, grabadas a mano, había unas iniciales: I.M. Me quedé observándolas largo rato, sintiendo un calor leve en las manos, un pulso ajeno al mío. La dejé sobre el alféizar de la ventana, junto a la medalla. Esa noche, el sueño volvió a visitarme. Caminaba por un pasillo largo, lleno de puertas.
Detrás de una oía el sonido de una máquina de coser. Detrás de otra, un llanto de bebé. Pero al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz dorada. Entré. Allí estaban Teresa e Isabel, sentadas en una mesa como si hubieran estado esperándome. La primera me miró y dijo con una dulzura que me desarmó: «Ahora ya sabes por qué no podíamos irnos». Desperté con el corazón sereno, y al mirar hacia la ventana, el sol ya comenzaba a pintar las paredes. En el lugar donde había dejado la moneda, ahora había dos, una al lado de la otra. Ese día decidí algo. No vendería la casa, no la dejaría vacía, no por obligación ni por miedo, sino porque comprendí que los hogares no se heredan, se continúan, y que, a veces, mantener viva una promesa no es quedarse atado al pasado, sino permitir que la historia respire dentro de uno. Pasaron las semanas. La casa volvió a llenarse de sonidos cotidianos: el reloj, los pájaros, el rumor de las hojas, y de vez en cuando ese aroma de lavanda que aparece sin razón, justo cuando el alma se queda en silencio. Cada vez que ocurre, sonrío. Sé que no estoy sola. Una tarde de finales de otoño, el viento empezó a soplar con una fuerza que hacía vibrar los vidrios de las ventanas. El cielo se oscureció temprano, y por primera vez en mucho tiempo sentí un pequeño temblor de inquietud. No era miedo, sino una sensación antigua, esa que uno siente antes de una visita inesperada. Cerré las contraventanas, preparé té y encendí una vela, más por costumbre que por necesidad. Mientras el agua hervía, la luz parpadeó. Me quedé quieta, escuchando. La casa no hacía ruidos nuevos, pero el silencio parecía más denso, como si algo aguardara en los pasillos. Tomé la medalla de la Virgen y la llevé conmigo hasta el salón. Allí, sobre la mesa, el cuaderno de recuerdos estaba abierto, aunque yo lo había guardado en el armario la noche anterior. Las páginas se movían por la corriente, y una se detuvo frente a mí, con una frase subrayada: «La fe también teme». Me quedé mirando esas palabras un largo rato. Sentí que eran para mí, porque sí, la fe teme, tiembla, duda, pero sigue en pie. Era como si la casa me recordara que creer no significa no tener miedo, sino elegir avanzar aún temblando. El viento golpeó una vez más, y esta vez algo cayó en el pasillo. Fui hasta allí y vi que se trataba de un retrato que había estado colgado durante años. Una imagen de mi abuela sosteniendo un ramo de lavanda. El vidrio se había roto, y detrás del marco había un papel doblado. Lo saqué con cuidado. Era una nota corta, escrita con tinta azul. Cuando el viento llame, abre la puerta. No todas las visitas son del pasado. Sentí un escalofrío, pero también una especie de certeza luminosa. Fui hasta la puerta principal. El viento golpeaba, insistente. La abrí. Afuera no había nadie. Solo el aire cargado de hojas, y en medio del camino, un pequeño paquete envuelto en tela blanca. Lo tomé y lo llevé adentro. Al desenvolverlo, encontré algo que me dejó sin palabras. Era el rosario de cuentas de madera que había dejado en la mano de mi abuela el día que murió. Estaba intacto, pero las cuentas, antes oscuras, tenían ahora un brillo leve, como si hubieran absorbido luz. Me senté frente a la vela. El rosario en las manos, la nota al lado. Y por primera vez, recé sin tristeza. No pedí nada. No supliqué. Solo di gracias. Gracias por la compañía que perdura, por la fe que regresa cuando el miedo se agota, y por las promesas que encuentran su manera de cumplirse, incluso cuando creemos haber fallado. Al terminar la oración, una ráfaga de aire apagó la llama. No encendí otra. El silencio que quedó fue perfecto. El silencio de esa noche fue tan puro que llegué a escuchar mi propio pulso. El reloj del pasillo marcaba las 3:14, la hora en que los sonidos parecen más largos, más hondos. Me quedé sentada en la penumbra, con el rosario entre los dedos. Cada cuenta deslizándose hacía un leve chasquido, como un suspiro. No recé. Simplemente lo pasé una y otra vez entre las manos, recordando el ritmo con que mi abuela solía hacerlo, cada noche antes de dormir. El aire empezó a cambiar. No se movía el viento, pero la temperatura bajó de repente. Aún así, no me cubrí.
Quise sentirlo. El frío venía del pasillo, el mismo donde había caído el retrato. Me levanté, y al acercarme, noté que el reloj de pared se había detenido exactamente en la hora en que yo había abierto la puerta al viento. 3:14. El segundero oscilaba, pero no avanzaba. «Está bien», susurré, como si alguien necesitara oírlo. «Ya está todo cumplido». Fue entonces cuando el aroma de lavanda se mezcló con otro. Pan caliente. El olor era tan real que mi estómago respondió con un nudo de hambre, igual que cuando mi abuela horneaba al amanecer. Fui hasta la cocina y, sobre la mesa, había una cesta vacía, la misma donde ella guardaba el pan recién hecho. La toqué. Estaba tibia. No intenté buscar explicaciones. Solo me quedé allí, con la sensación clara de que, en algún lugar que no se ve, alguien seguía cuidando los pequeños gestos del día a día. En ese momento, entendí que la fe también puede ser eso, aceptar los milagros sencillos, los que no pretenden demostrar nada. Abrí la ventana para dejar que el aire renovara el ambiente. Afuera, el cielo tenía un tono violeta, ese color que solo aparece justo antes del amanecer. Me apoyé en el marco y respiré. El viento entró suave, moviendo las cortinas. Por un instante vi reflejada en el vidrio una figura femenina detrás de mí. No giré, no sentí miedo, solo dije, gracias por no irte del todo. Cuando el sol empezó a filtrarse, la figura desapareció del reflejo, y el reloj volvió a andar, retomando su tic-tac con normalidad. Guardé el rosario en un pequeño altar junto a la medalla y las monedas. 3 objetos, 3 promesas cumplidas, y sobre ellos, un hilo rojo, el último que quedaba en la casa. Lo até con cuidado, formando un círculo. No como un lazo de cierre, sino como una ofrenda, un símbolo de continuidad. Esa mañana, antes de dormir un poco, escribí una última nota en el cuaderno. Las promesas no se rompen cuando se olvidan, solo esperan a que alguien vuelva a escucharlas. Después de escribirlo, la tinta brilló un instante, como si la página respirara. Pasaron los días con una calma que parecía nueva, limpia. La casa se volvió ligera, como si hubiera soltado una carga que no le pertenecía. El aire tenía otro ritmo. Incluso los relojes marcaban el tiempo de manera más suave. A veces, al anochecer, me parecía escuchar pasos en el piso de arriba, pero ya no era algo que me inquietara. Era como oír a alguien acomodando las cosas en su sitio. Una tarde decidí ordenar la habitación donde había encontrado el arcón. Al mover la cama, descubrí debajo una pequeña caja de cerillas vacía. Dentro había una nota diminuta, doblada varias veces. En la esquina, con letra casi infantil, decía, «Para cuando olvides por qué te quedaste». La abrí con cuidado. Adentro solo había una palabra: amor. Me quedé un largo rato sosteniendo ese papel, sin saber si reír o llorar. Era tan simple, tan absoluto, que me pareció una respuesta a todo. Lo guardé dentro del cuaderno de recuerdos, como quien guarda un corazón dentro de otro. Esa noche no encendí velas. Quise probar cómo se sentía la oscuridad sin símbolos, sin rituales. Me recosté en el sofá, escuchando los sonidos lejanos de la calle. Todo era tranquilo. Entonces, el reloj volvió a detenerse, igual que antes, pero esta vez no me levanté a comprobarlo. Supe que no era un aviso, sino una presencia. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. Soñé con el mismo jardín, el de las flores azules. Mi abuela estaba allí, sentada, trenzando hilos rojos entre sus dedos. Cuando me vio, sonrió y dijo, «¿Ves, Lucía? Las promesas son eso, hilos que atan lo visible con lo invisible». Me ofreció un extremo de la trenza y añadió, «No la cortes nunca, solo déjala descansar». Desperté con lágrimas tibias en las mejillas y un nudo suave de hilo rojo alrededor de la muñeca. No recordaba haberlo puesto, pero ahí estaba, firme, como una pulsera de despedida. Bajé las escaleras y abrí las ventanas. El aire fresco de la mañana entró llenando todo. Sentí un impulso de hablar en voz alta, como si necesitara confirmar algo. «Te quedaste conmigo, ¿verdad?». El sonido de una taza cayendo en la cocina fue la respuesta. No se rompió, solo rodó por el suelo y quedó inmóvil. Cuando la recogí, dentro encontré una semilla pequeña, blanca,
brillante. No supe de qué era, pero la guardé en un frasco con un poco de tierra. La puse en el alféizar, justo donde entraba más luz. Desde ese día, cada vez que el sol toca esa ventana, la semilla brilla un instante. No ha brotado, pero tampoco se ha secado. Es un recordatorio vivo, silencioso, de que algunas cosas existen solo para mantenernos creyendo. Con el paso de las semanas, empecé a notar cómo la casa respondía a los pequeños gestos. Si dejaba la ventana abierta al amanecer, el aire olía a pan. Si encendía una vela antes de dormir, el viento no la apagaba. Era como si todo tuviera un pulso compartido, un acuerdo entre lo visible y lo invisible. Una mañana, mientras limpiaba la cocina, el frasco donde había dejado la semilla comenzó a empañarse por dentro. Me incliné para mirarlo mejor y vi que una pequeña raíz blanca se extendía bajo la tierra. Sonreí. No sé cuánto tiempo llevaba allí, pero comprendí que había empezado a crecer sin que yo lo notara. Aquel brote era la señal más pura de que algo había encontrado descanso. Decidí escribir una carta, no para enviar, sino para cerrar el círculo, dirigida a mi abuela. No era una confesión, ni una disculpa, solo una conversación postergada. La escribí con calma, dejando que las palabras salieran solas. Te creí tarde, abuela. Pero te creí. La casa ya respira, y yo también. Gracias por dejarme entender que el amor no se repite, se continúa. Si todavía puedes verme, sabes que estoy cumpliendo con la promesa que nunca hice. Quedarme un poco más, hasta que todo esté en paz. Cuando terminé de escribir, doblé la carta y la dejé dentro del arcón donde todo había empezado. Cerré la tapa y pasé la mano sobre la madera, como quien despide a alguien que finalmente puede marcharse. En ese momento, un rayo de luz atravesó la ventana e iluminó justo el lugar donde estaba mi mano. Era una luz cálida, suave, sin origen aparente. El reloj marcó las 3:14. Pero esta vez, en lugar de detenerse, sonó una vez, como si marcara un punto final. Luego, un silencio tan limpio que parecía recién nacido. Por la noche, me senté junto a la ventana abierta. Afuera, el cielo estaba despejado, y por primera vez desde que vivía allí, escuché el sonido de grillos. Una melodía simple, constante. En el aire flotaba ese aroma de lavanda que ya no me sorprendía, sino que me reconfortaba. Pensé en Isabel, en su nombre que ya no pesaba. Pensé en mi abuela, en su voz que ya no dolía. Y pensé en mí, en lo que había aprendido sin buscarlo. Que a veces el perdón no es decir lo siento, sino quedarse y escuchar lo que el silencio aún quiere contar. Cuando apagué la luz, sentí una mano leve tocar mi hombro. No había nadie, pero entendí el gesto. Era un adiós. Me dormí sonriendo, con el hilo rojo aún en la muñeca y el sonido de los grillos arrullando la noche. Al amanecer, desperté con una claridad que no venía solo del sol. Era una calma profunda, distinta, la clase de paz que se instala cuando uno deja de luchar contra lo inevitable. La semilla del frasco, junto a la ventana, había crecido lo suficiente para romper la tierra. Un tallo delgado, verde pálido, buscaba la luz. Toqué el cristal y sentí un calor leve, como si ese pequeño brote compartiera algo de mi respiración. Fui hasta el arcón. Lo abrí con cuidado. Dentro seguían la carta y los objetos, pero había algo más. Un pétalo azul, idéntico a las flores del jardín de mis sueños. Lo tomé entre los dedos y comprendí que no se trataba de una coincidencia. Era una señal de cierre. Pasé la mañana preparando pan, la receta que mi abuela me enseñó cuando era niña. Mientras amasaba, recordé sus palabras. El pan no es solo alimento, es memoria. Hornearlo se volvió una especie de oración. El aroma llenó la casa entera, y por primera vez en mucho tiempo, la cocina se sintió realmente viva. Cuando saqué el pan del horno, escuché 3 golpecitos en la ventana, suaves, precisos. No me sobresalté. Fui hasta allí y vi una mariposa blanca posarse en el vidrio. Se quedó quieta unos segundos y luego se alejó volando hacia el jardín. Me quedé mirándola hasta que desapareció en el aire. En ese instante supe que era hora de dejar que la casa siguiera su curso. No cerrarla ni abandonarla, sino permitirle existir sin la sombra del pasado. Caminé por cada habitación, abriendo las ventanas, tocando los objetos con gratitud. Cada rincón guardaba una historia,
pero ya ninguna pedía atención. Todo estaba en equilibrio. Esa noche, al acostarme, encendí una última vela y recé con el rosario. No pedí señales, ni respuestas, ni compañía. Solo agradecí. Al terminar, miré el reflejo de la llama en el vidrio de la ventana. 2 figuras se formaban en la luz. No me asusté. Sonreí. Gracias por esperarme, susurré. Ya pueden descansar. La vela titiló una vez y se apagó sola, sin humo. Dormí profundamente, sin sueños. Y al despertar, el hilo rojo que llevaba en la muñeca se había deshecho, dejando solo una marca leve, como el recuerdo de una caricia. Bajé las escaleras y me detuve frente al aparador. El ramo de lavanda que había colocado allí seguía fresco, como si acabara de ser dejado esa misma mañana. El sol entraba por la ventana y el aire olía a pan y a paz. Supe entonces que había cumplido, aunque nunca lo prometí. Esa mañana, la casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio pleno, de esos que respiran junto a uno. Me quedé de pie frente al aparador, observando cómo la luz del sol se deslizaba por la madera. Las motas de polvo danzaban despacio, como si flotaran al compás de una música que solo la casa podía oír. Tomé el ramo de lavanda entre las manos. A pesar del tiempo, seguía perfumado. Lo acerqué al rostro, cerré los ojos y sentí un temblor leve en el pecho. No de tristeza, sino de ternura. Esa mezcla de fe y gratitud que llega cuando el alma entiende algo que el corazón ya sabía desde siempre. Me senté a la mesa con una taza de café. El reloj del pasillo marcó las 3:14 una vez más. Pero esta vez no se detuvo ni tembló. Siguió su curso, constante, como si el tiempo finalmente hubiese encontrado su ritmo. El sonido del tic-tac se mezcló con el rumor del viento entrando por las ventanas abiertas. Miré hacia el jardín. En el lugar donde había plantado la semilla, el pequeño brote verde se había convertido en una flor azul, idéntica a las de mis sueños. Su color parecía imposible, una mezcla de cielo y memoria. En el centro del pétalo, una diminuta gota de rocío brillaba como una lágrima inmóvil. Caminé hasta allí, descalza. Toqué la flor con cuidado. Sentí un calor suave, una energía tranquila que subía por mis dedos. En ese momento lo comprendí todo. La casa no me pedía que me quedara para siempre. Solo quería que alguien la escuchara, que alguien creyera, aunque fuera tarde. Respiré hondo, mirando al cielo. Por primera vez en muchos años no sentí nostalgia ni culpa, solo gratitud. Antes de entrar, coloqué la medalla junto a la flor y recé una última vez. Que esta casa guarde el amor que la hizo posible y que las almas que la habitaron encuentren descanso en la memoria. El viento sopló apenas, inclinando la flor como si respondiera con una reverencia. Volví adentro y me detuve en el umbral. La luz caía dorada sobre el piso y por un instante juraría haber visto a mi abuela y a Isabel de pie, una junto a la otra, sonriendo. No decían nada, no hacía falta. La casa entera se llenó de ese silencio luminoso que solo aparece cuando todo ha sido perdonado. Apagué la última vela. El humo se elevó despacio, formando una espiral perfecta antes de desvanecerse. Me quedé allí un momento más, escuchando. No había voces, ni pasos, ni susurros, solo paz. Y entonces supe, sin ninguna duda, que la promesa estaba cumplida.